Amén. Cristo vive, amén. Estoy un poco nervioso, pareciera la primera vez. Gloria a Dios. ¿Cómo empiezo? Por el principio, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios, amén, por la vida. Amén. Gracias a Dios por mi pastora, por mis líderes, por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los futuros. Amén. Gloria a Dios, hermano, también por ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Antes de empezar el tema, dice que es un hombre. ¿Qué es un hombre de propósito? O el propósito de un hombre del reino. Amén. Bueno, antes de empezar el tema, amén, le quiero dar gracias a Dios. Días para atrás, un día en la mañana me desperté y me quedé pensando en mi esposa. Estaba dormida ella todavía un poco. Y el Señor me decía, dile gracias por ser tu esposa. Yo nunca le había dicho. Gloria a Dios, me dijo, dile gracias. Pero yo dije, ¿pero por qué? Y el Señor me dijo, porque ella no está ganando nada por estar trabajando todo el día para ti. Entonces pude entender y le dije gracias y ella se quedó. ¿Y por qué me dices gracias? Le digo, pues por ser mi esposa, por trabajar para mí, por trabajar para mis hijas, por entregar su vida y por no estar ganando nada. O sea, ¿qué gana? Más que el afecto y el aprecio, amén. Pero en realidad trabajan las mamás y pienso que los esposos también trabajamos incondicionalmente por nuestras familias, amén. Y por eso yo le doy gracias a Dios por mi esposa, amén, porque me ha aguantado. 19 años no son fáciles, amén. Recuerdo cuando empezamos, amén, era un poco difícil por lo que decía el hermano Efraín ayer, amén, los que vinieron se la perdieron. Venimos de diferentes familias, de diferentes caracteres, diferentes estados, pero gloria a Dios, amén, que aquí hemos aprendido. Nadie mejor nos ha enseñado más que el ejemplo de nuestra pastora, ejemplo de nuestros hermanos mayores, de aquí de la iglesia, hermanos, porque aquí tenemos hermanos mayores, hermanos medianos, hermanos chiquitos. En esta familia grande hay de todo, hermanos. Y entonces cuando uno viene a los pies de Cristo, como empezamos chiquitos, miramos los hermanos más grandes. Y entonces ellos nos enseñan, amén. Recuerdo a mi hermano Oscarín, cuando los jóvenes nos aconsejaba. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que estaba hablando. Mi hermano Manolo, mi hermano Dilio, no sé dónde esté, hermano, pero gloria a Dios nos aconsejó también. Gloria a Dios, amén. Y gracias a Dios por su vida de cada uno de los que nos han enseñado, nos han exhortado, amén. Quería ser agradecido con eso, hermano, amén. Ok, ahora sí vamos a empezar. Es algo corto, amén. El título se llama Proceso de un hombre del reino. Es un tema bien profundo, pero vamos a ir un poco por encimita. Gloria a Dios. Dice que Cristo se encarga de ministrar y suplir nuestras necesidades y ayudarnos con nuestras debilidades a fin de que lleguemos a ser fuertes en Él y en el poder de su fuerza, para que desde nuestra fortaleza nosotros gobernemos nuestras debilidades y gobernemos nuestras necesidades. Sabemos, yo no sé cuántos se acuerdan cómo llegamos aquí. Yo llegué sin nada, hermano, más que cuando yo llegué de México, traía 2 cambios, uno puesto y uno en una bolsita, eso fue todo. Yo no sé cómo usted si llegó con su troconona o su casonona, no, yo no llegué así, yo llegué sin nada. Hermanos, recordemos cómo llegamos, es bueno recordar. Entonces cuando uno recuerda, entonces uno reconoce quién fue el que quién te bendijo. Reconoce uno quién te sacó de esas debilidades, porque veníamos débiles. ¿Quién venía fuerte en el Señor y diciendo yo soy aquí el mero? No, hermano, nadie. Veníamos con necesidad, con debilidad, con luchas, con problemas. Amén, hermanos. Pero el Señor dice que Él nos enseña, amén. Y que dice vamos a ver qué dice en Efesios 6:10. Vamos a leer, hermano, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Efesios 6:10. Contesten con amén cuando lo tengan.
Me pongo un poco nervioso cuando... Efesios 6:10. En el nombre de Jesús. Dice 6:10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el que nos fortalece, hermanos, cuando empezamos en los pies de Cristo? Es Dios, hermanos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que en el Señor hay fuerza. En Dios hay fortaleza, hay poder. Amén. No hay de otra manera, hermanos. Cuando venimos a Cristo, Él nos fortalece. Venimos con necesidad. Todos venimos con necesidad. Todos venimos con una o varias necesidades, pero Él es el que nos las suple. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Nos ha suplido nuestras necesidades y nuestras debilidades. Ahora que si nosotros no nos esforzamos, pues volvemos a caer en lo mismo. Pero el Señor ya nos sacó, ya nos dio libertad. Amén. Vamos a ver ahora en Efesios 3:13. Ahí atrásito, hermanos. 3:13, del 13 al 16. Sí, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Podemos ver, hermanos, que si a veces andamos débil es porque no buscamos, hermanos, la fortaleza que viene de Dios. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder el hombre interior. ¿Cómo venía antes nuestro hombre interior, hermanos? Débil, destruido, acabado, hermanos. Pero Él nos dice que Él nos fortalece por medio de su Espíritu. Vemos la importancia, hermanos, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un punto primordial que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas. Amén. Dice que acordemos cómo llegamos a los pies de Cristo. Dice alguien cuando viene. Sí, hermano, porque cuando venimos a los pies de Cristo no teníamos nada. Amén. Yo cuando empecé no tenía ni esposa, ni casa, ni carro, pero Dios suple la necesidad. Él es el único. Entonces reconozcamos, hermano, de quién vienen las bendiciones. Amén. Dice que Dios viene, fortalece tu vida y suple tus necesidades. Punto número 1. Cuando venimos a los pies de Cristo, dice, ¿cómo nos fortalece? Con la palabra, con su Espíritu Santo, con la comunión de la iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice, pero Él espera una cosa de nosotros cuando ya venimos y Él nos bendice, nos fortalece, pero Él espera algo de nosotros, hermano. Dice Él espera que gobernemos ahora nuestras debilidades y nuestras necesidades. O sea que el Señor, cuando tú vienes, te perdona, te restaura, te limpia, te hace nueva criatura. Pero entonces ahora a nosotros nos toca mantenernos así. Dios ya lo hizo. Entonces a nosotros nos ha llamado a gobernar. Y cuando dice al hombre, no quiere decir solamente al hombre, es hombre y mujer. El hombre tiene que gobernar sus necesidades y sus debilidades, igual las mujeres. Amén. Gloria a Dios. El punto es que después de un tiempo ya no seamos víctimas de nuestras debilidades. No podemos ser víctimas que nuestra debilidad que antes teníamos nos siga gobernando. Recuerdo yo antes, mi esposa ya sabe, gloria a Dios, a mí me encantaban ver las caricaturas. No me da vergüenza, ese era mi pasatiempo favorito, ver caricaturas y ver novelas. Sí, eso, yo podía ver todo el día ahí sentado. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo, tiene que haber uno gobernar su voluntad, gobernar. Amén, hermano. Tiene uno que gobernar su debilidad. Amén, hermano, porque si la debilidad te gobierna, entonces no hemos crecido. Estamos fallando en el proceso de Dios.
¿Estamos fallando el plan de Dios o lo estamos ignorando o no lo queremos hacer? Una de dos o tres. Y también tenemos que gobernar nuestras necesidades. Hermano, cuando yo me acuerdo cuando empecé en los pies de Cristo, uno en realidad empieza desde hasta abajo, sin nada. De nada. Yo no tenía ni dónde dormirme. Le doy gracias a Dios por mis primas que me prestaban un cuartito. Amén, hermano. Yo no tenía dónde vivir. Mas Dios en su grande amor y misericordia nos suple. Nos suple. Pero nos suple para que nosotros aprendamos a nosotros gobernar nuestras necesidades. No es posible que cuando venga uno a los pies de Cristo y Dios en su palabra dice que te bendiga, te bendice, y que yo aún ahorita siga viviendo ahí pidiéndole permiso a mi hermana Belina que me dé un cuartito para meter a mi esposa y a mis hijas y a todo. Pues ya no, hermanos, ya no podemos estar que nuestras necesidades nos gobiernen. Nosotros tenemos que gobernar nuestras necesidades. Para eso Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia. Amén. No podemos vivir viniendo a la pastora y que nos preste dinero, no, hermanos. O al hermano, a X. ¿Sí? No podemos vivir en lo mismo. Tenemos que madurar, tenemos que gobernar. Dios nos ha llamado a gobernar. Amén. Pero primero, antes de gobernar a un grupo, a alguien más, gobérnate a ti mismo. Amén. Que uno mismo pueda ser gobernado por uno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, es claro que cuando llegamos a los pies de Cristo llegamos sin nada. Amén. Gloria a Dios. Es como un bebé, hermanos. Primero empieza que está sentadito, porque pues no puede caminar. Así empezamos. Después empieza a gatear. Pero si nos damos cuenta y ponemos atención, los bebés no quieren caminar, quieren vivir gateando, porque es fácil. Es difícil que lo pares y le empieces a echar pasitos. Es difícil, hermano, pero tiene que ser así, tienes que empezar a caminar, tenemos que empezar a caminar. Tenemos que empezar a movernos, no podemos vivir gateando. ¿No, verdad? Sería algo raro, algo diferente que... No voy a poner ejemplos, pero que yo venga a la iglesia y ande gateando así entre. O sea, ya no, hermanos. Tal vez cuando llega uno y empieza, pues sí, porque pues es normal. Empezamos desde chiquititos. Que uno, exacto, que dice la pastora que aguante uno sus berrinches o sus malcriadeces. Hermano, pero con el tiempo, hermanos, tenemos que ir madurando. Este estudio me ha estado ayudando, hermano. Eso es para mí. Yo les comparto, hermanos, amén. Este proceso lo voy a explicar en tres puntos, amén. En 3 puntos. Vamos a empezar con el hombre natural. Gloria a Dios. Dice que es aquella persona que no ha recibido a Cristo. Hermanos, en esta parte el hombre natural. En esa parte estuvimos todos en algún tiempo. Todos estuvimos en algún tiempo. ¿Y cómo era la vida de uno, hermanos? Vamos a ver un ejemplo de cuando el Espíritu Santo no está trabajando o no está gobernando nuestras vidas. Vamos a ver en Génesis 1:2, un ejemplo bien claro es cómo estaba la tierra. Ya todos lo sabemos. Amén, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero podemos ver que dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, hermanos. ¿Cómo estaba nuestra vida? Desordenada. ¿Y cómo estaba también? Estaba vacía, no teníamos nada nos satisfacía. No había amor. Y también ¿qué? En tinieblas. También estábamos en tinieblas. Muchas veces hoy en día nos preguntamos, ¿por qué los presidentes roban mucho al pueblo? ¿Por qué los presidentes firman leyes que no son agradables a Dios? ¿Por qué los presidentes aprueban tales situaciones? ¿Por qué hacen guerras? Yo les voy a decir por qué. Porque ese gobierno no está bajo de Dios. Entonces el punto es, yo me pongo, si mi matrimonio no está bajo el gobierno de Dios, ¿cómo va a estar? En tinieblas,
desordenado y vacío. Podemos ver que entonces es necesario que nuestro hogar esté bajo el gobierno de Dios. Es vital e importante para el cristiano que el Espíritu Santo sea el que gobierne el hogar. No el que tenga el mejor carácter o el que tenga el mejor voz, porque a veces los hombres una voz así muy hasta acá. No, hermano, ese no es nada. Si el Espíritu Santo es el que lo está gobernando, pues entonces sí. Amén. Gloria a Dios. Dice que nuestra vida estaba desordenada, igual como dice aquí. Estaba vacía, hermanos, nada complacía, nada te hacía feliz o nada me hacía feliz. Así estábamos, amén. Dice que así venimos todos en algún momento de nuestra vida. Amén. Dice que un hombre natural necesita a un hombre de luz. Amén. Vamos agarrando, hermanos. Va uno cada vez más para arriba. Un hombre natural, del que hablamos hace rato, necesita a un hombre de luz. Porque solo un hombre de luz puede impactar a un hombre natural. Amén. El ejemplo que decía mi hermano ayer, Efraín, de su vecino que le dijo: yo quisiera tener un matrimonio como el tuyo. ¿Por qué? Porque lo impactó. No es otra cosa, hermano. Qué bonito que tu vecino te diga: me gustaría tener un matrimonio como el tuyo. Wow, eso es algo tremendo, hermano. No que diga: no, ese vecino me avienta su basura o me hace esto o me quita mis, no sé. Amén. ¿Qué es lo que dice tu vecino de ti, hermano? A veces ponemos ya mejor bardas, ¿cómo es en México? Bardas con vidrios y muros y paredes y todo, no quieren ver ni al vecino. Hermanos, ¿qué piensa tu vecino de ti? Gloria a Dios, gloria a Dios. Se acabaron, ¿sabes? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué? Un hombre de luz va a impactar a un hombre natural. Debemos de ser hombres de luz, amén. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Está después de Romanos, ¿verdad? Primera de Corintios 2:14. Vamos a ver quién es este hombre. Gloria a Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el hombre natural no percibe lo que el Espíritu Santo le quiere decir. No entiende, no puede ser guiado el hombre natural. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un proceso. Amén, hermano. Porque si seguimos siendo hombre natural, no vamos a avanzar, hermanos. No va a haber revelación. El Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo quiera hablarte, no vas a poder entender, porque andamos en la chuleta, decía el hermano. Gloria a Dios. Sé que para el hombre natural, la manera de tener o hacerse grande es guardando, haciendo trampa, así haciendo lo imposible para tener. Esa es su manera del hombre natural. Y para el hombre espiritual es sembrando. Qué gran diferencia, ¿verdad? Es una gran diferencia, hermanos. El hombre natural es egoísta, piensa en sí mismo, pero el hombre espiritual piensa en los demás. Piensa en los demás, hermano. Dice que para el hombre natural, la manera de tener poder o dominio es humillando, gritando. Amén, hermano. Piensa que así es grande, así se siente poderoso. Yo en mi trabajo, trabajo en un supervisor con un carácter muy fuerte. Yo creo que mi hermano Juárez lo conoce. Hermano, es una persona de que para él sentirse superior, tiene que humillar a los demás. Y si no humilla a alguien más, no anda contento. Hermano, ese es un hombre carnal. Nosotros no somos llamados a ser así. Hermano, si
si tenemos algún cargo, alguna posición en tu trabajo, donde quiera que estés, hermano, la humildad tiene que ser primero para que podamos reflejar a Cristo, porque si no, va a decir, no, pues ese que va a la iglesia y aquí cómo se está comportando. Es algo muy, muy fuerte, hermano. Dice que para el hombre espiritual es servir. Para el hombre espiritual la manera de llegar a ser grande es servir. Y el mejor ejemplo lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida por todos, dijo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué a veces ya estando en los caminos del Señor nos equivocamos? Me ha pasado, yo pienso que muchas veces nos pasa. Amén. Número 1 dice, porque no le permitimos al Espíritu Santo que sea el que dirija. Así de sencillo, porque el Espíritu Santo no es el que está dirigiendo. El Espíritu Santo no es solamente para sentirlo, esa es parte. El Espíritu Santo no nada más es para sentirlo, eso es parte de su función, pero no es toda. Dice que el Espíritu Santo, la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. A veces nos quedamos nomás que el Espíritu Santo es para sentirlo, no, hermano. Es para que dejarnos guiar a toda verdad y a toda justicia. No se puede guiar lo que está estacionado, yo le puse aquí. Muchas veces nos estacionamos y aunque Dios nos quiera guiar, pues nada más no se puede, porque o no se puede guiar a lo que está estacionado o lo que está muerto. A veces estamos muertos espiritualmente, no podemos escuchar la palabra de Dios, no nos puede dirigir. Dice que cuando somos hombres naturales, nuestro espíritu está muerto, pero cuando lo recibimos, dice su palabra que Él nos dio vida a nuestro espíritu. Pero cuando Él nos dio vida, nos quedamos estacionados. Y su palabra dice, vamos a ver qué dice Efesios 2. Ahí, Efesios 2. Ahí atrásito, creo. Efesios 2, espérenme tantito. Efesios 2 del 1 al 5. Gloria a Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos tienen vida? Amén. ¿Por qué? Porque Él nos las dio. Amén. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos, ¿cuántos? Todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Podemos ver de dónde el Señor nos sacó. Podemos ver de dónde el Señor nos rescató. ¿Por qué? Por su grande amor y por su misericordia. Dice que también su palabra dice que Él nos guiará. ¿Cómo el Señor nos va a guiar, hermanos? ¿Cómo el Espíritu Santo nos guiará? Les voy a poner un ejemplo. Oscarín es el de los ejemplos, siempre. Ven, Oscarín. Ven. Él somos nosotros todos, ok. Dice que el Señor nos va a guiar. Ok, Oscarín, camina. Y si yo lo voy a ir guiando, miren. Lo llevo para acá, lo llevo para acá, lo llevo para acá. ¿Sí miraron? Pero siéntate ya. ¿Qué tuvo que haber? Una disposición, él de moverse. Él tuvo la disposición de caminar, de dejarse guiar. Él tuvo la disposición, pero bien, a veces nosotros no queremos movernos. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a guiar? No se puede.
Tenemos que estar en movimiento. Es la única forma, amén. ¿Cómo es que espiritualmente empezamos a movernos? ¿Cómo es? Dice que no hay otra manera más que sirviendo. Cuando tú empiezas a servir, el Señor te va a ir dirigiendo. Amén. Si no te mueves, el Señor no te puede dirigir. Está bien, está fácil, no tiene mucha ciencia, no es de teología, es fácil. Si no te mueves, el Señor no te puede dirigir. Y si te mueves, tienes que empezar a servir. Sirviendo es la única manera que el Espíritu Santo te va a guiar. Ahora vamos a pasar a otro punto. Un hombre con propósito. Amén. Dice que un hombre con propósito sabe quién es en Cristo Jesús. Amén. Es cuando uno empieza a ayudar a otro en sus necesidades y crisis. Podemos ver que cuando venimos cuando venimos a Cristo, tenemos necesidades y crisis. Pero cuando tú vienes y tú ya empiezas a ayudar a otro con sus crisis, con sus situaciones, con sus dificultades, entonces es cuando uno empieza a ayudar. Ese es un hombre con propósito, hermanos. Amén. Para poder ayudar o dar un consejo, tiene que haber experiencia. No puede uno venir y empezar a decir y si ni siquiera sabe uno lo que está hablando. Gloria a Dios, hermano. Amén. Voy a poner un ejemplo un poco fácil. Es como si, por ejemplo, un joven que no se ha casado, es difícil que dé un consejo a un matrimonio que está pasando una dificultad. Porque ¿cómo lo va a dar si él no sabe ni lo que en verdad ha pasado o no ha pasado una experiencia similar? Entonces muchas veces pensamos nosotros en Cristo, bueno, pero ¿por qué pasó este problema? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere dar experiencia. Te quiere dar para que tú, cuando mires a otra persona con la situación similar, sepas qué decirle, sepas qué aconsejarle, sepas qué decirle. ¿Sabes qué? Yo de esta manera le hice y funcionó, para que le puedas enseñar el camino. Amén. Es por eso que muchas veces pasan uno dificultades. Amén. Aunque a veces no las entendemos, pero dice que todas las cosas obran para bien. Amén. Dice, ¿por qué muchas veces no podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? Muchas veces es por ignorar el diseño de Dios. Amén. No es que no lo sepamos, sino que no hacemos caso. Amén. Si tenemos dice que muchas veces tenemos una identidad incorrecta. El hermano hablaba de identidad. Dice, ejemplo, cuando le recibimos, Él nos suplió nuestras necesidades y nos enseñó a gobernar nuestras debilidades. Eso ya leímos. Si no es posible que tengamos tiempo en el Evangelio y todavía regresemos al principio. Se supone que Dios ya nos enseñó a gobernar. Amén. Nuestras debilidades. Dice, ¿por qué todavía vamos con la pastora a que nos resuelva los mismos problemas de siempre de cuando llegamos al principio? O sea que ya no es lógico, no es correcto, hermanos. Yo sí he ido con la pastora a llevarle mis problemas. La última vez yo creo que hace como unos 13, 14 años, yo creo. Y más antes también. Pero hermanos, no es posible que si ya fuiste, vuelvas otra vez en el mismo problema y decirle al pastor que esto otra vez. Hermano, entonces la palabra de Dios está fallando o está fallando lo que la Biblia dice. ¿Qué está pasando? Estamos ignorando, estamos gateando, dijo la pastora todavía. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, aprender a gobernar nuestras necesidades y nuestras debilidades. Gloria a Dios. Por ejemplo, una persona que se ha graduado de doctor, no es posible que no sepa poner una inyección. Oye, pues se supone que para eso estudiaste, ¿cuántos? 5, 6. Y que terminando de graduarse que no sepa poner una inyección. O sea que entonces se perdió el tiempo, algo pasó ahí. Algo está mal.
Muchas veces en nosotros tanto tiempo y que no sepa uno orar, o sea que como que es una vergüenza, ¿no? Sí, hermano, es una vergüenza para uno. Yo lo digo por mí, teniendo tanto tiempo conociendo y que no quiera uno pasar a predicar como yo no quería. Gloria a Dios. Se supone, hermanos, se supone que ya no somos hombres naturales, sino hombres con propósito. Amén. La vida espiritual tiene que tener un proceso, una transformación, un cambio de mente. Amén. Esa es la vida espiritual, tiene que haber algo. Vamos a ver qué dice Romanos 12:2. Atrasito, hermanos. Romanos 12:2. El título dice ahí deberes cristianos, o sea que es deberes para todos nosotros. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 1, no te conformes con el sistema de este mundo. Sabemos que este mundo va de mal en peor. ¿Cuántos lo saben? Todos, ¿verdad? Entonces no nos conformemos a este mundo, sino que tiene que haber una transformación. Ayer compartían que es una transformación de un gusanito que se hace mariposa, hermanos. Tiene que haber ¿qué es una metamorfosis se llama? Tiene que haber un cambio. Todo cristiano que viene a los pies de Cristo tiene que haber un cambio. Porque entonces si no de nada sirvió el haber conocido. Dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no hemos aprendido a gobernar nuestras necesidades y debilidades, no podemos pasar al siguiente nivel. Amén. Dice que un hombre con propósito sabe quién es en Cristo, tiene una identidad correcta, conoce el propósito, sabe para qué Dios lo llamó, sabe para qué está en la iglesia. Gloria a Dios, es algo bien tremendo, hermanos, que muchas veces uno no sabe ni para qué Dios te llamó. Hermanos, todos tenemos un plan, todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, todos. Vamos a ver, ejemplo, si no somos miembros activos, nunca sabremos cuál es nuestro propósito. Hermanos, si no venimos a la reunión de nuestras células, si no venimos a apoyar a los hermanos ¿qué fue lo último que hubo? Los eventos, el atletismo, si no venimos, hermanos, si no estamos en movimiento, pues no vamos a saber cuál es el propósito de Dios, ni sabe lo que está pasando, dice. Gloria a Dios. Dice que Dios define el propósito o el ministerio de cada uno. Dios lo define y está definido para cada uno, para el cual fuimos llamados. Dice, pero a nosotros definimos el tiempo que el propósito se lleve a cabo. Entonces, hermanos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, aunque el ministerio o el propósito Dios ya lo tiene puesto, pero si nosotros no empezamos a caminar como Oscarín, pues nunca vamos a llegar a lo que Dios quiere. El tiempo depende de nosotros, hermano. El tiempo depende de nosotros, cuánto tiempo queremos para llegar a hacer lo que Dios quiere. Amén. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:13. Atrasito. 1 Corintios 3:13. Gloria a Dios. No, 1 Corintios 3:11, es el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, aleluya. Podemos ver cuál es nuestro fundamento. Amén. Aquí nos está enseñando el hombre de propósito, su fundamento. ¿Quién es? Jesucristo. Gloria a Dios. Hay otro versículo, amén, hermano, déjenlo busco. Gloria a Dios, no la anoté, pero dice el versículo, cuando era niño actuaba como niño,
hablaba como niño y pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Primera de Corintios, ¿cuál es? Es 13:11. Hoy yo estaba en otro, hermano, leí el 6, sí es ese. 13:11, sí, aquí está. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuántos son hombres, hermanos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son hombres? Escuché como 3. Gloria a Dios, hermano. Dios nos ha llamado a ser hombres, hermano. Amén. Ya dejar las cosas de niños. Amén. Y tampoco pensemos ya como niños. Amén. Es necesario para nosotros crecer. Una pregunta, ¿cuántos sabemos aquí nuestro propósito en la iglesia? 1, 2, 3, 4. Gloria a Dios. Hermano, el que no sabe ahorita se lo digo. Y el que ya lo sabe ahorita se lo recuerdo. Amén. Ahí dice que hay un propósito universal para todos, todo el cristiano, para todo el que está aquí adentro. Amén. Gloria al aseo, dice el hermano. Dice que antes de ser un gran evangelista, un gran misionero, un gran músico, un gran pastor, un gran líder, dice, es el de ser hecho a la imagen del Hijo de Dios o a la semejanza de Cristo. Ese es el ministerio que todos tenemos, hermanos. Que todos tenemos. Que sea nuestra meta el ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el ministerio que todos tenemos. Si tú no tienes uno de ser muy elocuente, yo no soy muy elocuente, hermano. Me cuesta trabajo pararme enfrente y me dan los nervios. Gloria a Dios. Pero hermano, ese es el ministerio de todos. Chicos y grandes, altos, chaparros, flacos, gordos, guapos, feos, para todos. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Regresamos a Romanos, hermanos. ¿Están gozando, hermanos? No se enojen conmigo, hermanos. Yo estoy dando el tema que me tocó. Yo estoy hablando del tema que me tocó, hermano. Gloria a Dios. 8:28. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Podemos ver que estamos predestinados a ser hechos a la semejanza de Jesucristo. Se escucha algo bien grande, hermano, y sí lo es. Y sí lo es algo bien grande, hermano, pero ese es el propósito. O sea, no hay otro plan. El Señor no te llamó a hacerte rico, ni a hacerte jefe, ni a hacerte nada de eso. Te llamó a hacerte semejante a Él. A eso te llamó, hermano. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Gloria a Dios. Y esa es nuestra meta. A llegar, ¿qué dice? Se ha hablado aquí, hermano, del carácter de Cristo. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho la pastora? Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? Pues ese es el punto, hermanos. Llegar a ese punto, amén. Ya entonces ya sabemos cuál es el propósito principal para todos, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto ya sabemos el propósito que tenemos? Amén. Entonces, ¿qué? Lo tenemos que empezar a desarrollar. No es nomás saberlo, es que tenemos que empezarlo a desarrollar. Dice, a la imagen de Dios en nosotros. Dice que el proceso nos va a doler. Cualquier tipo de proceso es difícil y doloroso. Les decía el ejemplo que nos dieron ayer, la mariposita. ¿Me imaginas cuánto tiempo está encerrada en un espacio donde nada más él cabe? No creo que esté bien gustosa. Amén. Para de comer, porque ahí no puede comer. Como 15 días, yo creo, un mes, no sé cuánto tiempo el capullito esté ahí. Pero pasa un proceso. Y ese es el punto, el proceso. Y aunque sea difícil y doloroso, no hay de otra manera. Tiene que haber un proceso. A nosotros nos toca dejar que el Espíritu Santo nos dirija, porque Él no se equivoca. Nosotros sí, hermano, nos podemos equivocar muchas veces, pero el Espíritu Santo jamás. Amén. Nosotros sí. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén.
Gloria a Dios. Y ya les voy a decir el último punto. Gloria a Dios. Dice que un hombre con influencia. Tenemos que ser influentes. Amén. Vamos a ver el carácter de un hombre con influencia. Dice que esto está tremendo, hermanos. Es un hombre que tiene revelación. Qué gran diferencia de un hombre natural cuando empezamos, ¿verdad? Sin saber nada. Este hombre tiene revelación. Dice que está lleno y gobernado por el Espíritu Santo y algo bien poderoso, y tiene buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Lo que le decía, ¿qué piensan, hermanos, de nosotros en nuestro trabajo? ¿Qué testimonio? No, ese es bien enojón. Muchas veces dicen, sí, hermano, a veces sí. Dice, también está lleno de sabiduría y de prudencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que en las iglesias hay ancianos? Hermanos, anciano no es una persona, bueno, se nos viene a la mente viejita con el pelo blanco y sin dientes y con bordón. No, hermano, esos no son los ancianos que habla la Biblia aquí. Dice que antes un anciano era aquel que tenía un cargo en la iglesia y que gobernaba con sabiduría. Amén. Ese era un anciano. Amén. Dice, anciano es una persona que tiene estas cualidades, las que dijimos hace rato. Dice que no importa la edad, no tiene nada que ver con la edad de un anciano, hermanos. Puede haber ancianos de 30 años, con sabiduría, con prudencia, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Puede haber de 40 años, puede haber de 50, de 60. O sea que para ser un anciano en la iglesia no se define por la edad. No se define por la edad. Amén. Okay. Gloria a Dios. Vamos a ver en Efesios 4:11. ¿Están gozando, hermanos, o ya se quieren ir? Gloria a Dios. Efesios 4:11. Del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación del cuerpo de Cristo. Ven, hermano, que tiene que haber un crecimiento de todos los miembros. Un miembro no puede andar solo trabajando aparte por allá. ¿Te imaginas que tú estés en tu casa y que tu mano ande comprando en la Walmart? No se puede, hermano. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, nos guste o no nos guste. A veces, decía el predicador, hermano, a veces nos dicen, hermano, te toca trabajar con este hermano. No, ni me pongas con ese. Cámbiame, ponme en otro grupo. No me gusta ese grupo, no me gusta ese líder, no me gusta. Hermano, dijo el hombre, no quiero darles el hombre carnal, dijo, porque eso está re feo. No quiero hablar, dijo, pero hermano, estamos actuando así. Hermano, si el Señor te puso en un grupo ahí, permanece. Gloria a Dios. Amén. Y si te ha puesto a un líder, pues respétalo.
porque Dios es el que lo ha puesto como ejemplo para ti. Yo le doy gracias a Dios por mi líder, ya no lo miro, pero le doy gracias a Dios, ya se fue, gloria a Dios, pero ha sido un ejemplo, hermanos. Cuando Él me ha ayudado en mis debilidades y en mis necesidades, cuando yo empecé, hermanos. Le doy gracias a Dios, amén. Le doy gracias a Dios por su vida, por su familia, donde quiera que ande, y anda festejando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la meta es desarrollar el ministerio. Amén. Todos tenemos un ministerio. Dice que a veces unos lo niegan, otros lo ponen en pausa, otros lo esconden. Amén. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver en 2 de Timoteo 2:15. Creo que ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. 2 de Timoteo 2:15. Gloria a Dios. 2:15. ¿Cómo dice? Procura. Hermano, nos manda a procurar, a poner atención, a estar atentos, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Tal vez Dios espera, ¿por qué dice que no tiene que avergonzarse, hermanos? A lo mejor a veces sí estamos en vergüenza. Le voy a decir por qué. Porque a veces Dios quiere que estemos por acá en este nivel y estamos así de... ¿Y a poco no es una vergüenza? Para mí sí. Amén. A veces nosotros causamos vergüenza nosotros mismos delante de Dios. Amén. Pero ¿qué dice este? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que Dios apruebe tus acciones, que Dios apruebe tu vida. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si Dios te mandó a hacer algo, pues hay que hacerlo, hermanos. Para que Dios no tenga de qué. Amén. Dice que usa bien la palabra de verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo cuando Pablo exhortó a Tito. Creo que está en 2 de Corintios 8:6. 2 de Corintios. Vamos a rezar a Corintios. 8:6. Gloria a Dios. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Podemos ver que el apóstol Pablo exhorta a uno más chico que él, se podría decir, a Tito. ¿Cuál era el punto de la exhortación? Para que tal como comenzó, hermanos, ¿cómo comenzamos? Hermanos, ¿cómo comenzamos? Bien contentos, ¿verdad? Bien gozosos en nuestro primer amor, cantando, alabando, danzando, y me gozaba con el hermano que pasó enfrente y nos andaba jalando. Gloria, así empezamos todos, hermanos. Aunque ya se nos olvidó, aunque ya se entiezan las rodillas, pero así empezamos en nuestro primer amor. Me acuerdo del canto del que más me acuerdo. Me acuerdo que cantábamos y hasta danzábamos el de libre, yo soy libre, y nadie se quedaba allá atrás, hermano, nadie. ¿Qué le decía Pablo a Tito? Para que tal como comenzaste, así termines. Hermano, es algo bien tremendo, hermano. Tenemos que terminar como comenzamos, con gozo, con ánimo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver una característica de un hermano que fue enviado junto con Tito. Vamos, ahí mismo en 2 de Corintios, ahí viene el 8:22. 8:22. Ahí atrásito, hermanos. Me quedo sorprendido de Pablo, de cómo habla de este hermano. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros.
podemos ver que era un hermano de confianza. Podemos ver que el apóstol Pablo podía confiar en él, totalmente. Podía confiar en él. Hermano, nosotros tenemos que tener la confianza también. Ganarnos la confianza, amén. ¿Qué dice? Que era diligente, amén. Muchas veces dice que este hombre ya tenía la cualidad de ser diligente, pero no solo se quedó ahí, sino que dice ahora mucho más, o sea que no vivía del pasado, sino que él en la hora que lo ponían volvía a ser diligente, amén. No solamente, no decía, no, pues yo antes yo fui esto, hice esto, no, eso fue antes, pero el presente es ahora, tienes que seguir así, diligente, amén. Dice que él no se quedó con su pasado, sino que él siguió activo, porque tenía un maravilloso presente y un glorioso futuro. Amén, hermano, tenemos un glorioso futuro si perseveramos. De la misma manera, Pablo podía poner su confianza en este hermano. Amén. Dios busca personas diligentes a las cuales les pueda encomendar su obra. Amén. Busca corazones dispuestos a quien encomendarle la obra. Dice, imaginemos un ejemplo que la pastora pueda recomendar a alguien de nosotros de esa manera, que pueda decir, este varón, esta familia, la recomiendo con todas, con todo, con toda la confianza. Amén, hermano. Pienso que lo va a pensar. Dice, amén, que pueda decir, pongo mi vida en manos de tal persona. Que pueda decir, pongo mis recursos en manos de este hombre, porque yo sé que los usará correctamente. Hermano, ¿quién tiene esa confianza? Gloria a Dios, hermano. Una pregunta, dice, ¿ustedes creen que la pastora puede decir igual que Pablo decía del hermano? Lo mismo de alguno de nosotros. Creo que tal vez sí, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí estamos en el proceso, amén. En este punto estamos hablando de personas que ya tienen tiempo en el evangelio, amén. No de personas que están comenzando, amén, hermano. A veces lo triste es cuando las nuevas son las que apoyan la obra. Ahí está lo triste, hermano. Con lo que le decía cuando fue el maratón. Miré muchos nuevos y me gocé, hermano. Amén. Y eso es lo triste, hermano, que sean ellos los que estén empujando la obra. Amén. Cuando fue ya, ese ya lo dije. Gloria a Dios. Pasamos porque esto se va. Que me queda poco tiempo. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 1:3. 2 de Corintios 1:3. 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda gracia, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Podemos ver, ese es el propósito, hermanos. Cuando pasamos una tribulación, Él nos consuela. ¿Para qué? Para que tengamos experiencia y poder consolar a otro. Amén. Ese es el propósito. Amén. Para terminar, dice que el camino con Cristo no se trata solo de nosotros, sino también de qué ejemplo o impresión damos a los que van empezando. Amén. ¿Qué impresión estamos dando a los nuevos? Amén. Nosotros como hijos mayores debemos dar el ejemplo a los hijos menores. ¿Cuántos dicen amén? Yo en lo particular, yo a veces le digo a mi hija, la mayor, pórtate bien porque tus hermanas están mirando. Pero así mismo Dios nos dice, pórtate bien porque tus hermanos te están mirando. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo también dice que un padre cuando corrige a su hijo menor, supongamos de 10 años, y luego el niño va a quejarse con el hermano mayor. Un punto bien importante, si el hijo mayor le dice, no le hagas caso, está mal, entonces viene a echar a perder todo lo que el padre está haciendo en el hijo menor. Cuando un padre aconseja a un hijo menor, entonces el hijo mayor tiene que apoyar. Amén. No lo debe de solapar. Y eso no solamente en nuestro hogar, es en la iglesia, hermanos.
En la iglesia los mayores tenemos que apoyar cuando la pastora está exhortando. No podemos ir en contra de ella porque entonces le damos mal ejemplo a los hermanos menores. Amén. Amén. Dice, si el hijo mayor... Podemos ver que entonces ahí podemos ver cuando nuestra pastora como nuestra madre ha influido en nosotros. Amén. Vamos a dar un ejemplo, hermanos. Dice que un padre que era alpinista, le gustaba mucho andar de alpinista, dice que invitó a su hijo por primera vez, su hijo era pequeño, a escalar una montaña grande. Imaginemos, van subiendo, y cuando iban escalando, el padre volteó a mirar al hijo y le dijo: hijo, fíjate bien dónde machucas, porque te puedes caer. Y el hijo contestó: fíjate tú, porque donde tú pisas, yo piso. Amén, hermano. Entonces es así mismo, si le damos un consejo a los hermanos menores, tenemos que nosotros ser el ejemplo. Amén. Tenemos que dejar un legado. ¿Qué es un legado? Es una influencia en nuestra generación. Porque ahorita son nuestros hijos a los que les damos el ejemplo. Pero qué bonito sería que un día, en los muchos años, que dijeran, los hijos de mis hijas dijeran: pues yo voy a la iglesia porque mi abuelo fue el que me llevó ahí o fue el que empezó. Qué bonito sería, ¿no? Que nuestra influencia llegara más allá, nuestro legado llegara más allá de lo que nuestros ojos miran ahorita. Amén. Gloria a Dios. Dice que influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con esto le doy gracias a Dios, hermanos. Lo último dice la influencia. O sea, es lo mismo que el legado. ¿Qué es un legado? Es una influencia. Influencia significa que es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Nosotros alteramos la forma de pensar o determinamos la forma de pensar de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Con esto le doy gracias a Dios, hermanos. Hoy antes mi esposa quería decir algo. Gloria a Dios. Yo ya terminé, hermano. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida, por la misericordia. Le doy gracias a Dios porque mi esposa me ayudó a este tema, hermanos. Le doy gracias a Dios por una mujer sabia que el Señor me dio. Amén. Estoy agradecido por Dios con su vida.